Bienvenidos y bienvenidas a Con Libro en Mano, un podcast de Madrid 24 horas con Irene Mira y Selene Serrano. Buenos días a todos y a todas. Este nuevo episodio de Con Libro en Mano va de una mujer que ha marcado la historia de España. Lo ha hecho con su nombre en plazas, estaciones de metro y calles, pero también creando un gran imaginario colectivo de todas aquellas personas que la hemos leído. Su manera de retratar lo que sucede, su descripción de la historia que ha acompañado a tantas personas y sus personajes, tiernos a veces y egoístas otras, son algunas de las características que revelan su importancia como escritora. Hoy hablamos de Almudena Grandes. Buenos días, Irene. Buenos días, Selene. Y es que estoy segura de que si no tenéis alguno de sus libros en vuestras estanterías, por lo menos la conoceréis, os sonará el nombre o conoceréis a alguien que sí que se la haya leído. Y es que esta mujer, como bien recalcas, Selene ha marcado la historia de la literatura española. Pero bueno, vamos a empezar con un primer dato. Y es que ¿sabías que Almudena Grandes quiso ser escritora desde pequeña? Bueno, esto un poco entre comillas, porque es que hay que mencionar que no fue por su propia elección, sino que su madre la influyó y mucho, ya que por aquel entonces se viene otro inciso y para contextualizar un poco Almudena Grandes hay que recordar que nació en 1960 en un contexto nacional de dictadura y todo lo que ello significa. Por lo tanto, la carrera y el oficio de escritora era considerado como más de segunda, como una carrera para chicas. Efectivamente, no solo la carrera de la literatura, sino también la historia, el arte, la geografía y las humanidades en su conjunto, digamos, que a ella le gustaban y le llamaban la atención. Y es por ello que pudo estudiar en la Facultad de Geografía e Historia de la Complu. Fue recién titulada cuando se adentró en el mundo de la escritura, de hecho. Y sus primeros textos, esto es otro dato un poco random, fueron para las enciclopedias, así que como vemos no se alejó mucho del mundo académico. Ese dato no lo conocía, Irene, pero estoy segura de que este que os voy a contar tampoco te lo imaginabas, y es que Almudena Grandes también fue actriz. ¿Actriz? ¿También? Primera noticia, no lo sabía, ¿no? Pues sí, hizo algún que otro papel en cine con películas como A Contratiempo de Óscar Ladoire. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que este mundo no era el suyo, y es que el género narrativo no tardó nada en apoderarse de ella. Y digo apoderarse porque ella misma comentó en alguna entrevista que se trata de un género por el cual sentía una gran pasión y a la vez una gran frustración. Pero espera una cosa, que a mí lo del cine sí que me ha dejado un poco impactada y no sabía. Has dicho que el cine no era lo suyo, pero sí que tengo entendido que muchas de sus novelas se han llevado a la gran pantalla, sí, siendo ella además la propia guionista de las mismas. Así es, Irene, tienes toda la razón. Y es que esto es lo que pasó con su novela Las edades de Lulú, editada en 1989, una obra erótica que ganó el 11º premio La Sonrisa Vertical. La llevó al cine por Vigas Luna al año siguiente, con un guión escrito, como ya has comentado, por ella misma, por Almudena Grandes. Y es que te digo más, esta película fue todo un éxito y fue nominada a los premios Goya en 1991 en la categoría de Mejor Guión Adaptado. No me extraña, porque es que la película es bastante buena y de hecho el libro también. Entonces tuvo mucho éxito y además se tradujo a más de 20 idiomas. No se puede olvidar que es que se trata también de su primera novela. Fue todo un éxito, como comentabas, e imagínate, Irene, su primera novela y un boom tremendo. A ver cómo nos comemos esto como escritoras. Yo ya te voy adelantando que regular, yo lo llevaría un poco mal, pero bueno, ella con su firmeza y agradecimiento que también le caracterizaba mucho, comentaba que ese libro le regaló la vida que ella quería vivir y jamás podría saldar esa deuda. Así empezó una de las carreras literarias más importantes que tenemos ahora mismo en España. La verdad es que su carrera literaria como escritora es completamente fascinante y nos declaramos las dos muy, muy fans. Es un retrato de la sociedad española en una época donde la represión, la violencia y el dolor estaba muy presente. Así es, pero bueno, creo que antes de seguir ahondando un poco más en sus novelas, para entenderla mejor, creo que se podría venir un poco de eso que ya sabes que a mí me encanta, que es un poco de contexto. Venga, dale, Irene, te lo dejo todo a ti. Suerte. Qué impresión, a ver si consigo hacerlo todo bien. Bueno, y es que detrás de los numerosos premios que ganó, voy a decir algunos pequeños, ¿no? Porque la lista es infinita, ¿no? Entre ellos cabe destacar que destacó el premio de la Sonrisa Vertical de 1989 por Las edades de Lulú. También destaca el premio Sor Juana Inés de la Cruz por Inés y la Alegría, o también el premio del Gremio de Libreros de Madrid en 2008 por El corazón de helado. Además, digo que bueno, que al final es como comentaba, la lista es infinita. Y es que no hay que pasar por alto que muchos de los premios que ganó esta escritora fueron muchísimas durante toda su carrera, que fue espléndida. Pero bueno, detrás de todos estos premios también hay que decir y hay que mencionar
que se escondía una chica pues madrileña a la que le interesaba y mucho ahondar en la historia más reciente de España. Y por reciente nos estamos refiriendo principalmente porque intentó en todas sus novelas y actos también sociales recuperar las huellas de un pasado oculto, principalmente el de la dictadura y después de la dictadura. Su intencionalidad era explicar sobre todo las claves de la sociedad española de finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Fue patrona de honor de la Fundación de la Academia de Cine y 6 de sus libros, pues efectivamente se llevaron al cine, como ya hemos mencionado. Para mí, en mi opinión, como lectora de Almudena Grandes, este contexto histórico del que hablas es uno de los mejores retratos y de una de las mejores maneras en las que se puede describir su producción literaria. Además, al hilo de lo que comentaba sobre la dictadura franquista, según sus propias declaraciones, el franquismo fue una dictadura prototípica debido a su certera aplicación progresiva del terror, y todo esto se plasma muy pero que muy bien en sus novelas. Se sembraba toda esa represión desde el gobierno para que nadie se moviera ni quisiera cambiar las cosas. Con estas declaraciones nos podemos dar cuenta de que fue una escritora y ciudadana tremendamente consciente del momento en el que habitaba. Sí, es que la crítica pública que hacía hacia pues el capitalismo, el consumismo y también los regímenes dictatoriales, ¿no? Era muy clara y estaba muy presente a lo largo de todo su discurso. De hecho, muchas de las columnas que escribía en periódicos, porque claro, Almudena Grandes también escribía en periódicos, como puede ser El País, reflexionaba sobre todas estas cuestiones, ¿no? Al final, pues se trata de una mujer que tenía pues un pensamiento ideológico muy marcado y lo hacía notar, cosa que yo en parte pues admiro. Pues precisamente ese pensamiento se veía tan reflejado en muchas de sus obras. Un punto clave de ello se ve en obras como La madre de Frankenstein y su adaptación al cine a manos de la directora Paula Ortiz, La Virgen Roja, que por cierto, qué peliculón, Irene, me encantó. Sí, a mí también me gustó mucho. Y te diré que pensaba que se iba a llevar más Goyas en la última gala que tuvo hace unas semanas, porque es que es verdad que la historia es súper interesante y creo que descubre a una parte de la sociedad española, pues eso, la historia que no teníamos ni idea en realidad. Aunque sí que es cierto que se llevó, por si te pica la curiosidad, el Goya a mejor dirección de arte para Javier Alvariño y el mejor diseño de vestuario para Arantxa Ezquerro, aunque estuvo nominada a 9 Goyas en total. Pues vamos a ver un poquito de una pildorita muy pequeña de esta película, en concreto su tráiler, para ponernos un poquito más al día. Estaba destinada a ser alguien importante. Vino al mundo para cambiarlo. Pero no hubo tiempo. El proyecto Hildegard había fracasado. No tenía sentido alguno continuar con él. Para que todavía queden ganas de ver esta película y, por supuesto, leer La madre de Frankenstein, vamos a contar que esta película y el libro narra la historia de Aurora Rodríguez Carballeira, interpretada por Najwa Nimri, una mujer que concibió y crió a una niña, Hildegard, interpretada en este caso por Alba Planas, como su proyecto para dar a luz a la mujer del futuro. Con todo esto vemos cómo los tratados y el pensamiento de la eugenesia estaban muy a tope, pero Hildegard se acabó convirtiendo en una importante intelectual del momento. Tenía una mente brillante y fue reconocida experta europea en sexualidad femenina. Y bueno, no vamos a desvelar nada más porque la película se puede ver en diversas plataformas. Cuidado, Selene, que casi nos haces spoilers. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos en un podcast que habla de libros, así que vamos a hablar un poco de lo que viene siendo La madre de Frankenstein, libro en el que se basa esta película que acabamos de mencionar, ¿no? En el caso que nos ocupa, esta novela cuenta lo mismo que la película, pero desde un punto de vista, digamos que diferente, desde otra perspectiva u otro enfoque, porque en este caso sí que nos cuenta la historia del doctor Germán Velázquez, que fue un psiquiatra que vuelve a España tras la Guerra Civil y que empieza a trabajar en el sanatorio de mujeres de Cienpozuelos. Es ahí donde conoce a Aurora, que como bien has mencionado es una firme defensora de las teorías de la eugenesia y consideraba a su hija Hildegard como su propia creación. Y bueno, a través de estos dos personajes te van contando la historia y la vida de cada uno de ellos, que acaban confluyendo y pasando cosas que tampoco voy a desvelar mucho porque se puede ver a la película y también se puede leer el libro. Pero sí que te diré que como curiosidad, Almudena Grandes intercala hechos históricos con relatos más ficticios o personajes, mostrando así un reflejo de la sociedad española de la época. Además, de hecho, como siguiendo esta curiosidad,
Hay que mencionar que aparecen 117 personajes en la novela, de los cuales 7 son reales, incluyendo a nombres como Antonio Vallejo Nájera y López Ibor, que eran dos estándares de la psiquiatría en la dictadura de Franco, así como la propia Aurora, que ya hemos comentado, ¿no? Y además, en palabras de Almudena, este libro reflejaba la represión que tiene que ver con la vida cotidiana, no con los grandes derramamientos de sangre ni con las persecuciones policiales. Y bueno, no voy a decir nada más porque si no, me tiras de la lengua y no paro. Pues la verdad es que la historia es bastante loca, la de las dos mujeres, la del contexto histórico y toda en general. Y pese a que en este caso está basado en personas que existieron, como comentabas, parte de la admiración que, si no me equivoco, las dos sentimos por esta escritora es la creación de los personajes. Como comentabas, en esta novela hay 117 personajes, pero hay en otras muchas en las que los personajes son grandes protagonistas, como casi coral. Es decir, más de un personaje como protagonista y no solo uno. Por ello, vamos a hablar ahora de Los besos en el pan, que es este libro que hemos traído hoy. Esta novela se publicó en el año 2015 por Tusquets y fue un momento de inflexión para la autora, ya que ella llevaba liada en algunos años con la saga Episodios de una guerra interminable, que narra en 6 novelas la resistencia antifranquista desde el 39 hasta el 64. ¿Por qué cambió de tercio? Pues fue básicamente porque sus lectores se lo pidieron. Tras la publicación de Las 3 bodas de Manolita, la cuarta entrega de esta saga, Grandes recibió muchos comentarios que señalaban que en este momento, es decir, en el del 2015, los lectores y las lectoras de ese libro se estaban sintiendo muy identificados con todo el contexto que se estaba viviendo. Se veían reflejados en una situación que para ellos se estaba viviendo en España: hambre, falta de recursos, trabajo. Y entonces entiendo que por eso la escribió, ¿no? La verdad es que la figura de Almudena Grandes, como hemos ido retratando aquí un poco, y su compromiso político y social para con la sociedad española fue bastante importante a lo largo de los años. Pues efectivamente de ahí salió Los besos en el pan. Pero como hemos podido hablar con algunas lectoras de esta escritora, mejor que nos lo cuente en este caso Nerea Guiguren, una de ellas, cuáles son sus favoritos y por qué. Bueno, a ver, esta pregunta es muy difícil. Creo que mi libro favorito es Los besos en el pan, que es un retrato de la crisis del 2008 aquí en Madrid. Pero el último libro que me he leído es un libro póstumo que se llama Todo va a mejorar. Y la verdad que lo recomendaría porque es así una distopía de qué podría pasar en España en unos años, relacionado también con la pandemia. Y no sé, al principio no me enganchó mucho, pero luego avancé un poco y de repente estaba muy dentro de la historia. Así que creo que es una lección interesante. Apuntamos de momento estos besos en el pan en nuestra lista de recomendaciones. Y también Todo va a mejorar, el libro póstumo de Almudena. Hasta su fallecimiento se la pudo ver siempre en todos los meollos de la escena política, cultural y social madrileña, desde manifestaciones hasta en coloquios y tertulias literarias, ya que fue un gran exponente para toda la sociedad española. Recuerdo con fuerza uno de ellos. Ella dirigió la tertulia tras la obra que se representó en el Teatro Español, Jane Eyre. En esta tertulia ella hizo hincapié acerca de la figura de la loca del ático, una denominación reciente a aquellos personajes femeninos que se han clasificado como personajes locos o fuera de lo común, como Bertha Manson en Jane Eyre. Más allá de su vida pública y privada, es difícil encontrar a alguien que no la haya leído realmente. Y si es así, además de elegir cualquiera de las novelas que hemos ido mencionando a lo largo de este podcast y de este episodio, hace unas semanas que se puede encontrar en las librerías un recopilatorio de algunos de sus artículos publicados, como ya he mencionado, en el diario del País Semanal. Y se llama Escalera Interior y está publicado en Tusquets. Para continuar con nuestra lista de recomendaciones, que cada episodio se hace cada vez más larga, tenemos también a 2 lectoras más de Almudena Grandes, que nos cuentan cuál es el libro y por qué recomiendan a esta autora. Pues yo recomendaría El corazón helado, porque es una historia muy bonita, con un trasfondo duro, porque ella ambienta, a mí una de las cosas que más me gusta es cómo relata todas las historias que surgen a raíz de una guerra, en este caso la nuestra, y me parece que tiene un fondo de ternura pues que te deja con muy buen sabor de boca. El libro de Almudena Grandes que recomendaría es Todo va a mejorar, es su novela póstuma y creo que hace una narración increíble con unos giros de trama muy interesantes y además muy actual. Creo que no solo este libro, sino en general recomiendo la obra, las novelas de Almudena Grandes porque ha sido una referente en la literatura española y creo que lo va a ser siempre.
Recogemos entonces de nuevo Todo va a mejorar y ahora también El corazón helado en nuestra lista de pendientes. Y aunque podríamos seguir hablando de ella un buen rato, creo que en esta ocasión podemos dejarlo aquí. No prometemos que no volvamos a ella en algún momento y que haya una segunda parte de este episodio del podcast. Y ahora sí, con más libros en mano cada semana y haciendo hueco en las estanterías, nos vemos en la próxima entrega de este podcast de Madrid 24 horas con Irene Mira y Selene Serrano.